Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Sanguita Dascor Puente Espiritual, el canal en donde despiertas tu maestría interior. Si es primera vez que ves uno de mis videos, yo soy Barbie y estoy acá para ayudarte a descubrir y a vivir de tu propósito vital divino, que es tu magia interior. Y el día de hoy, igual que todos los meses, les traigo el reporte del mes de octubre del año 2022. Cabe destacar que el fin de compartirles esta información que me entregan mis guías espirituales no es de carácter predictivo, premonitorio, sino al contrario, sino para que tomen conciencia de cuáles son las energías disponibles y que puedan utilizarlas a su favor para crear la realidad que ustedes quieran y decidan. Todo desde la conciencia, por supuesto. Y si es que te interesa acceder a este contenido todos los meses, conectar con tus guías espirituales, la energía de los ángeles, los registros akáshicos y también cómo conectar con tu propósito de vida, te invito a que le des like a este video y te suscribas a mi canal, actives la campanita para que no te pierdas nada, nada, nada de mi contenido que estaré subiendo semana a semana. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La energía del mes de octubre del año 2022 la puedo resumir en dos palabras claves que es transformación y liderazgo. Ahora les voy a explicar por qué se resumen en estas dos palabras. Y también quiero adelantarles que esta energía va a teñir mucho también la energía general del año 2023 y que pronto también estaré compartiendo un poco de eso y también quiero crear diversos encuentros para adelantarnos y prepararnos a esta energía del año 2023 que igual si viene muy intensa para que nos podamos alinear a nuestros propósitos y mantenernos firmes y absolutamente conscientes de la realidad que queremos crear. ¿Y por qué octubre se resume en estas dos palabras, liderazgo y transformación? Porque, como les contaba en el update energético del mes de septiembre del 2022, septiembre era una energía de cierre de ciclos, de un escenario en tu vida o situaciones o problemas en tu vida que habían sido un desafío para ti durante este año y que era el momento de darle un cierre. Y ahora le damos espacio a lo nuevo durante octubre de 2022 y por eso la energía es de transformación, porque de cierta forma es como que viviéramos ciertos duelos respecto a esa situación en particular, a esa relación en específico, a ese escenario en específico que ha sido desafiante para ti durante todo este año. Y al enfrentarnos a lo nuevo, lo percibimos como un escenario incómodo y muchas veces doloroso, sobre todo cuando está involucrado nuestro ego y tenemos ciertas lealtades a esa personalidad que queremos dejar o esos antiguos hábitos que queremos soltar o esos miedos que queremos soltar. Por eso la energía es de mucha transformación interior, de cómo nos aprendemos a gestionar nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, que muchas veces em, rondan en nuestra cabeza y nos hacen percibir una realidad diferente a la que realmente es. Entonces, el llamado aquí es que cuando se enfrenten a esa incomodidad o sienten que están volviendo a repetir patrones de conducta antiguos o ya obsoletos que ya quieren cambiar, o sea que ya se supone que tendrían que haber cerrado en septiembre de 2022, cuando se vean en un escenario que vuelven al pasado, que lo recuerdan de que vuelven a antiguos hábitos o a antiguas formas de pensar o revivir ciertos recuerdos o caer de nuevo en ciertos paradigmas o prisiones mentales, en ese minuto se activa en verdad la energía de transformación, en donde acá, como lo que pude visualizar y lo que me mostraron mis guías espirituales, es que van a existir como dos grandes grupos de personas. El primer grupo de personas que ya durante este año, y por supuesto no solo este año, sino que
invierte en su crecimiento personal, en su valor propio, en cuidar su salud mental, su salud física, emocional, etcétera. O sea, como entendiendo que personas que invierten en su bienestar de forma holística. Este momento, en realidad, durante todo este mes, más que solo como en un momento en específico, este grupo de personas que ya es consciente de su realidad, ya sabe de que el exterior es un reflejo de su interior y que por tanto si quiero cambiar mi realidad externa o mi percepción de la realidad, tengo que modificar todo lo que de forma interior me está proyectando esa realidad. Y eso puede ser creencias limitantes, miedos, sanar ciertas heridas, etcétera, etcétera. Es el momento de hacer un manejo interior y usar las herramientas y aplicar la sabiduría que han ido adquiriendo en el tiempo para el equilibrio mental y emocional. Veo mucho que, bueno, después les voy a explicar porque saqué unas cartas también y ahí aparece la respuesta como la reafirmación de que durante este periodo de dar espacio a lo nuevo, de crear una nueva forma de vivir, de crear nuevos hábitos, de relacionarte de una forma diferente. Ahí cada persona ve en qué escenario de su vida le cae el anillo al dedo. Em, Se activa la transformación, como decía anteriormente, porque va a ser incómoda y ahí es donde hay que hacer la magia. Ahí es donde tenemos que desafiar a nuestro ego y alinearnos a esa realidad que realmente queremos y no dejarnos caer con lo que ya es conocido para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestro ego que tiene miedo a ese nuevo escenario porque no va a tener el control de lo que va a suceder, sobre todo cuando era un patrón de conducta muy, muy, muy arraigado en nosotros. Entonces, este primer grupo de personas es momento de aplicar todas las herramientas que han adquirido y de aplicar toda la sabiduría que han em, acumulado durante este último tiempo, sobre todo este año, para su manejo interior de sus emociones, de sus pensamientos, etcétera, y así poder mantener el equilibrio, así poder sostenerse firme en la realidad que desean crear y no volver a antiguos patrones que ya están totalmente obsoletos en sus vidas. El segundo grupo de personas que me indicó mis guías espirituales que se puedan identificar son aquellas personas que quizás recién están tomando conciencia de la espiritualidad o de su manejo interior, de su bienestar mental y emocional y energético, y que probablemente este mes sea un mes caótico en el sentido de que van a sentir mucho ruido mental o se van a empezar a revivir muchos miedos y que cuando sientan eso se van a perder en el diálogo mental y porque no han invertido en su crecimiento personal. Entonces ahí es clave pedir ayuda. Desde mi vereda les puedo aportar con canalizaciones de sus guías espirituales, también con sanación energética angelical. Me pueden ahí em, escribir por Instagram, yo feliz de ayudarlos. Pero acá es que tomes conciencia de que mientras más caos perciban, es porque más orden se está creando en sus vidas. Entonces, si sienten que este escenario, esta situación, este problema en sus vidas, ya de cierta forma sienten que perdieron el control, ya no saben qué hacer, em, o recién están tomando conciencia de que eso ya es un patrón en sus vidas, algo que se viene repitiendo y que ya lo quieren cambiar, es importante que inviertan en su salud, en su bienestar físico, mental y emocional para que puedan tomar conciencia, puedan saber efectivamente cuál es el origen del problema, qué es lo que está impidiendo que yo no pueda manifestar otra realidad, de que pueda tomar decisiones que me lleven a esos cambios que me van a llevar a manifestar
otros estados de felicidad, de mayor plenitud, o que sienta que estoy progresando en ese aspecto de mi vida. Y por eso también ahora lo uno con la palabra liderazgo, porque durante este mes, independiente en el grupo que ustedes sientan que eh, están en este minuto de sus vidas, es muy importante encarnar y ser nuestra propia autoridad, tomar conciencia desde qué espacio, energía están tomando las decisiones, desde qué espacio están eligiendo. Por eso es la energía del liderazgo, de cómo somos capaces de tomar las riendas de nuestra vida y de elegir efectivamente desde una conciencia de amor, desde una conciencia de expansión, desde una conciencia de querer mejorar ese ámbito de mi vida, o si es que están eligiendo desde el ruido mental, desde el miedo colectivo, desde dejarme llevar simplemente por las emociones. Entonces es muy importante tomar conciencia desde qué espacio estamos eligiendo. Es una pregunta para mí muy expansiva, es cuando eh, estamos atravesando por crisis o por estos miedos que nos puedan de cierta forma desestabilizar emocionalmente, es hacernos la pregunta, ok, ¿estoy ahora eligiendo, eh, en verdad, eligiendo desde mi propia autoridad de que yo soy el creador de mi propia vida y de mi propia realidad, o estoy adaptándome, es decir, repitiendo los mismos patrones, los mismos hábitos, las mismas decisiones anteriores que por supuesto que ya están obsoletas porque no nos conducían a nada, no nos llevaban a esa realidad que tanto queríamos manifestar. Entonces, esa es una pregunta clave para este mes y por supuesto que pidan ayuda o que usen las herramientas que ya conocen para poder en esos momentos críticos de mucha intensidad emocional poder de cierta forma navegarlos, aceptar, honrar esas emociones, darle la bienvenida a qué lección nos quiere entregar esa situación en nuestras vidas o ese minuto. Y desde ahí, ya cuando baje un poco la intensidad, ahí empezar a tomar decisiones desde un espacio de conciencia mucho más sereno, tranquilo y amoroso. Em, Acá les quiero poner como ejemplo, asumamos que existen personas que puedan estar enfermas o que les dieron algún diagnóstico de una enfermedad de cualquier tipo. Y este mes de transformación y de liderazgo se va a manifestar, por ejemplo, en los nuevos hábitos que tengo que eh, hacer en mis rutinas para poder, de cierta forma, no contribuir a que empeore esta enfermedad o para efectivamente sanarme, porque esa es la idea de que la enfermedad muchas veces es un llamado de nuestro cuerpo para que nos hagamos cargo de todo lo que llevó a que se contrajera esa enfermedad. Entonces, estas personas que pueden estar enfermas o les dieron algún diagnóstico, em, están atravesando por muchos cambios porque quizás se acostumbraron a vivir un cierto tipo de realidad con una rutina en específico, con creencias o sistemas de comportamiento que los llevaron a ese escenario que no queremos, que en este caso sería, por ejemplo, la enfermedad. Y ahora en octubre es el momento de hacer esa transformación, de hacer ese cambio. Pero para que ocurra ese cambio, hay que empoderarnos de ese liderazgo y de esa autoridad que como personas adultas podemos tomar las riendas de nuestra vida y poder hacer los cambios que sean necesarios. Pero el desafío de este mes es que no va a ser
necesariamente sencillo porque van a estar como de cierta forma, de forma inconsciente, estas emociones, estas creencias, estos pensamientos o estas prisiones mentales que nos van a llevar a lo antiguo, a repetir lo mismo porque para nuestro ego, nuestra mente era lo cómodo, era lo conocido. Entonces, como estamos atravesando periodos de cambio, requiere esta fase de adaptación. Y este mes de octubre es esa fase de adaptación en donde tenemos que acostumbrarnos a ese nuevo escenario, que por supuesto, esas decisiones alineadas a lo que quiero y a mi mayor bienestar nos van a poder eh, ayudar y contribuir a ser autoridad en nuestras vidas y poder manifestar esa realidad que queremos. Y bueno, lo otro consejo es que muy probablemente, sobre todo las personas del segundo grupo que había dicho, caigan en el rol de víctima, en una conciencia de víctima de que no tienen poder sobre lo que les sucede o que Juanito, Pedrito, la vecina, el conductor del bus o cualquier otra persona, cualquier situación tiene la culpa o la responsabilidad de lo que le está ocurriendo en sus vidas. Y en general, las personas transitamos por diferentes estados de conciencia y muchas veces caemos ahí cuando sentimos que ya no sabemos cómo lidiar con una determinada situación. Y nuestro ego, de cierta forma, como para liberarse de esa carga, como de la responsabilidad de tomar decisiones y de transformar nuestras vidas, es como que reparte culpas y así, de cierta forma, como que logra una pequeña satisfacción, pero en verdad eso solamente nos trae sufrimiento porque em, nos deja en una posición en donde no tenemos absolutamente ninguna incidencia en nuestras vidas y que simplemente la vida nos suceda y ahí eso es literal una cárcel, una prisión, porque desde ese estado de conciencia obviamente no podemos hacer ningún cambio y lo que queremos es cambiar para que podamos tener mayor bienestar y transformar ese problema, esa situación conflictiva en nuestras vidas. Entonces, muy clave, muy clave, muy clave que cuando caigan en esa conciencia de victimización, es muy importante que ocupen las herramientas que conocen o pidan ayuda de cierta forma que confíen de que es parte del proceso también. El proceso de cambiar, sobre todo cuando son cambios radicales o cambios que son muy profundos, sobre todo a nivel de personalidad, una creencia muy importante, que sean amorosos y que sepan de que esa transición a transformar su realidad en una mucho más expansiva, mucho más amorosa, requiere esta etapa de cambio y que al principio pueden existir resistencias, pero que una vez que ya nos empoderamos, por eso transformación y liderazgo, nos empoderamos de esa autoridad, podemos darnos crédito, confiar más en nuestro propio poder y así poder manifestar eso que queremos. Ahora, para el primer grupo de personas que ya han sentido que han trabajado mucho en su crecimiento personal, en su bienestar emocional, mental, espiritual, y que de cierta forma ya ha habido un desarrollo, un crecimiento interior importante durante este año, pero que sientan durante este mes que pueden repetirse quizás pensamientos negativos o creencias limitantes o emociones dolorosas que se supone que ya están superadas o que ya las habían trabajado en psicoterapia, en meditación, en sanación energética, lo que sea. El consejo para ustedes es la carta de la tortuga. Me guía la energía cósmica, soy paciente y me guía la energía cósmica. De hecho, esta misma carta fue la que apareció
en mi video anterior de las crisis vocacionales. Me llamó la atención que haya aparecido la misma. Y básicamente acá es que entiendan que este periodo o durante este mes es, por decirlo de cierta manera, una prueba de que apliquen la sabiduría ya adquirida, de que se demuestren a sí mismos y a sí mismas todo lo que han aprendido durante este año y a lo largo, en verdad, de los últimos años desde la pandemia, yo diría, respecto a su crecimiento personal, a su autoconocimiento. Si detectan que están repitiendo o sienten voces así como de su mente que los vuelven a llevar al pasado, a revivir ciertos momentos dolorosos o creencias limitantes que ya no quieren seguir manteniendo. Un ejemplo, que tengo que sacrificarme, que tengo que, eh, de cierta forma, estresarme para poder sentirme útil en el trabajo. Ya es una creencia limitante. Para algunas personas puede ser limitante, para otros no. Ahí las creencias son subjetivas, pero si quieres transformar esa creencia en, por ejemplo, eh, el dinero llega a mí con facilidad mientras me enfoco en gozo, propósito y pasión en mi trabajo, y sientes que de alguna u otra forma, de manera inconsciente, es como que eh, tu mente inconsciente te sigue manteniendo en esa conciencia de esa creencia que quieres transformar en tu vida. La carta es que tienes que activar en ti es el código de la paciencia de la tortuga y que sepas de que ya esa sabiduría ya está en ti y de que paso a paso vayas aplicando las herramientas que ya has adquirido, que ya has aprendido y, y que este proceso de cambio no es necesario, no quiero decir que sea lento, pero sí requiere mucha paciencia en el sentido de que el cambio no va a ser de un día para otro, sino que entiendas de que todos los procesos tienen tiempos. Aquí en la Tierra lo veo así como una plantita que eh, ok, puede que tu plantita ya haya crecido, viendo la analogía como que tu planta es tu crecimiento personal, pero para obtener frutos reales, es decir, de que ese crecimiento personal de verdad te dé frutos en la materia, es necesario que exista una maduración emocional y espiritual respecto a ese escenario, esa situación, ese problema en tu vida. Y para el segundo grupo, de las personas que recién están tomando conciencia sobre su poder de manifestar la realidad que desean y de hacer consciente todos aquellos bloqueos que no les permiten manifestar su máximo potencial, de sanar su pasado, de detectar cuáles son las creencias limitantes que están de cierta forma condicionando cómo actúo, cómo pienso y por tanto es lo que yo materializo. Me aparece la carta del 8 de espadas. Esta carta del 8 de espadas claramente es una prisión mental. Lo veo todo el rato que el origen de esa situación o de cierta forma de que no puedan salir de ese escenario caótico son creencias limitantes, una prisión mental, esta conciencia de ser víctima y no ver una realidad más allá de esa prisión mental, de que se identifican incluso o caen mucho en el ruido mental y no están viendo la realidad desde una perspectiva neutral para poder salir de ese estado ansioso. Entonces, em, en ese caso, yo creo que la herramienta, pero infalible y más rápida, es la meditación para poder bajarle la intensidad, el ritmo de la mente, porque no la podemos parar, tampoco la podemos poner en blanco, sino que solamente podemos observarla y decidir desde ahí aplicar, por favor, el liderazgo y la autoridad personal, decidir cuáles son los pensamientos que ya no quiero seguir teniendo y cuáles son los pensamientos que sí quiero mantener en mi vida.
Y bueno, si pueden hacer un trabajo de empezar a detectar las creencias limitantes, poder transmutarlas y poder transformarlas en sus vidas para que puedan crear otras realidades, maravilloso, también lo pueden hacer conmigo. Em, y a partir de ahí, primero, como bajándole el ritmo a la mente y que aprendan a observar la mente y entender de que eso no es real, de que todo lo que dice nuestra mente no es verdad y que la mente no se manda sola, por favor. O sea, yo creo que es un mantra súper bueno, creo que lo voy a publicar en Instagram, que la mente no se manda sola y que todo lo que me dice no es verdad. Entonces, ahí clave, yo creo que partir por establecer una relación sana con sus mentes para que les pueda servir y no al contrario que les genere estrés, ansiedad y sufrimiento al fin y al cabo. Y para terminar, consejo general para las energías de este mes de octubre. Ya, aquí me aparece como consejo para todos ustedes de que en este mes que va a estar un poco removido a nivel colectivo también y obviamente eso les puede incidir en ustedes mismos, pero de que puede existir esta confusión, ¿ya? Por eso quizás se genera un poco de caos o sientan que las emociones están un poco intensas. Se puede generar confusión por este desequilibrio del ego al irse a un escenario diferente, a establecer cambios contundentes en nuestras vidas. Entonces, al generarse esa confusión como de no saber qué hacer, como adaptarse a una nueva realidad, véalo así como cuando em, voy a un lugar desconocido y no sé las calles, no sé qué locomoción tomar, véalo así. Entonces, como que en esa confusión entre lo que siento que quiero cambiar, pero mi mente quizás les puede decir, no, mejor volvamos a lo conocido, no, mejor eh, piensa esto, que esto es lo que ya es seguro, etcétera, etcétera. En esa confusión puede existir este torbellino emocional o un poco esta intensidad emocional. Y la clave es que observe las emociones y que no se dejen guiar por las emociones porque las emociones solamente les van a mostrar lo que su cuerpo les quiera transmitir, en el sentido de que esa intensidad emocional solamente está reflejando lo que está sucediendo en su interior. Y para tomar decisiones con claridad, con absoluta claridad, es necesario que baje la intensidad emocional. O sea, después de que baje esa intensidad, de que ya pase la ola emocional, para que puedan alinearse a esos nuevos cambios, es necesario que tomen decisiones con claridad y, y ahí, en ese punto, poder aplicar la pregunta que les dije. Ahora voy a elegir o me voy a adaptar. Y a elegir me refiero con elegir de forma consciente cuál es el cambio que quiero manifestar durante este mes o adaptarme, que sería simplemente seguir repitiendo la historia y que suceda lo mismo. O sea, haciendo las mismas cosas no voy a obtener distintos resultados. Por eso les ponía también el ejemplo anteriormente del cambio de hábitos, que muchas veces se puede ver que es como algo súper simple, como tipo dejar, no sé, de comer pastas o comer carbohidratos, em, pero para algunas personas puede ser sumamente desafiante porque existen también ciertas creencias, existen ciertos patrones de conductas que no solamente los podemos de cierta forma cambiar con nuestra fuerza de voluntad. A eso es lo que voy. Sé que me di un poco de vueltas, pero a eso era lo que quería llegar, de que sean muy conscientes de que estos cambios, sobre todo si son muy profundos en sus vidas, tienen que ser muy amorosos consigo mismo y de que sepan de que no solamente depende de su fuerza de voluntad, sino que de hacer todo un trabajo interior, de elegir diferente,
de elegir lo que verdaderamente quieren y aplicar todo lo que les pueda servir y sumar para poder transformar esa realidad. Y por último, para tomar esas decisiones con claridad, es decir, ser su propia autoridad desde su libre albedrío, elegir qué es lo que quieren, es muy importante conectar con el valor personal. Verse como personas que están aprendiendo, ¿ok? Como son cambios que su mente o su ego no están acostumbrados a ese nuevo escenario, verse como personas que están aprendiendo de esa experiencia y que se están adaptando, de que respeten los tiempos, de que no es de un día para otro y no caer en ese estado ansioso de la mente que quiere todo rápido, porque la mente es muy ágil y siempre va como a la velocidad de la luz y nuestro cuerpo en verdad va como a pasitos de tortuga. Y conectar con el valor personal de, de que pueden decidir por ustedes mismos desde el estado de conciencia que ustedes quieran, pero para eso es muy importante empoderarse de ese poder de decisión, valga la redundancia, y que en este camino de aprendizaje es parte de la experiencia quizás cometer errores, es parte de la experiencia que se ponga a prueba lo que ya se supone que ya sabía o lo que ya se supone que había superado. Entonces, a través de esa conciencia de vernos como personas inocentes, como personas que están aprendiendo de este nuevo escenario que puede ser desconocido, les pueda servir para bajarle un poco la intensidad de las emociones y sobre todo la exigencia de querer manifestar como cambios rápidos. Durante este mes, en verdad, el llamado es a controlar nuestra mente en el sentido de que elijamos los pensamientos que queremos atraer, elijamos las creencias que queremos integrar y desapegarnos de las emociones, de que desapego no significa que las reprima, sino que les doy el espacio, las honro y dejo que pasen, así como una ola, dejo que pasen y luego de eso tomar una decisión para lograr esa transformación que yo deseo y convertirme en esa persona líder de mi propia vida. Eso sería el update energético del mes de octubre del año 2022. Si te gustó este video y sientes que te sirvió, por favor dale like y si puedes compartirlo, muchísimo mejor. Y por supuesto, me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y comenta acá abajo si es que te resonó este mensaje, si es que te sentiste identificado o identificada y cualquier cosa que te pueda ayudar o que podamos profundizar respecto a tus propios procesos personales, me puedes escribir en mi cuenta de Instagram y yo feliz de ayudarte. Eso, les doy un abrazo gigante, espero que estén muy bien y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.